dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Él está diciendo esto, se está refiriendo a cuando Jesús dice que le es necesario ir a Jerusalén y que le es necesario padecer y morir. Y Pedro le dice: en ninguna manera esto te acontezca. Y la respuesta de Jesús fue, verso 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hoy le he puesto por nombre al tema Cesarea de Filipo. Dígale al que está a su lado, Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, esa región que se encuentra al norte de Israel, una región cerca del río Jordán, donde Jesús se encuentra con sus discípulos. La Biblia registra que en este lugar Jesús se apartó con los discípulos y sucedieron cosas bastante, pero bastante importantes que la iglesia debe de estudiar, que es lo que vamos a hacer en esta mañana. Allí usted conoce bastante este lugar, quizás de nombre no lo asocia mucho. Quise ponerle este tema porque allí sucedieron eventos importantes, como cuando Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, estaba rodeado de ellos. Dice la palabra de Dios que Jesús, en medio de la conversación, le hace una pregunta importante y le dice a ellos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le responden: algunos dicen que eres Elías, que viniste, como la palabra de Dios decía que Elías vendría, el espíritu de Elías vendría en los últimos tiempos. Dijo, algunos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta del Antiguo Testamento. Y Jesús le hace la pregunta nuevamente y le dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y es ahí donde viene la gran confesión, lo que se conoce como en historia, la gran confesión de Cesarea de Filipo, donde Pedro le dice al maestro: tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo es Mesías, el que habría de venir, el que tanto estábamos esperando, aquel en el quien íbamos a descansar todas nuestras cargas, aquel quien iba a librarnos de la esclavitud del pecado. En Adán fuimos condenados al pecado. Romanos dice que por cuanto todos pecaron, ¿cuándo usted pecó? En Adán usted pecó, y la humanidad entera dice: por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pablo enseña que por cuanto la muerte entró por un hombre, la vida entró también por un hombre. Al morir Cristo nos dio vida juntamente con Él. Nosotros morimos y resucitamos con Él para habitar en los lugares celestiales. Por eso cuando Jesús dice: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro le dice: tú eres el Cristo, aquel que había de venir y que nos iba a librar del mal, del pecado. Y esto Jesús le dice: eso no te lo ha revelado carne, refiriéndose a que no era algo humano. La única manera del hombre reconocer a Cristo es que el Espíritu Santo venga y abra el entendimiento para que podamos ver al Cristo de la gloria. ¿Qué hicieron los discípulos cuando estaban en el monte de la transfiguración? Vieron a Jesús y dice Pedro: y vimos su gloria tal cual es, como el unigénito, aquel que se transfiguró en el monte, y vieron su gloria, vieron el esplendor, tanto así que Pedro le dijo: hagamos enramada y quédense aquí, no se vayan nunca, porque cuando somos impactados por la gloria de Dios no queremos salir de allí, no queremos salir de ese lugar, porque la gloria no solo nos catapulta a otro nivel, sino que la gloria nos hace amar a Dios.
Por eso Pablo dijo cuando conoció la gloria: yo todas las cosas las he estimado como pérdida, contar de agradar a aquel que me llamó, contar del amor de Cristo, de estar en Él, de encontrarme en Él. David dijo: yo prefiero habitar en sus atrios. Sáquenme a los atrios allí, manténganme en el patio, pero no me alejen de su presencia. Samuel reconoció la presencia de Dios, porque a pesar que Ofni y Fines estaban en el templo prostituyendo la ofrenda de Dios, prostituyendo el altar de Dios, acostándose con mujeres de diferentes índoles, quitándole la ofrenda a los que venían a ofrecer ofrenda, Samuel dijo: yo quiero habitar perpetuamente en la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia que Samuel, mientras ellos pecaban, Samuel meditaba, crecía en la presencia del Señor. En medio de un mundo tan corrupto que estamos viviendo, lo que te va a diferenciar como cristiano no es que te alíes al mundo, es que tú contagies al mundo con lo que tú tienes adentro. Que ellos no te convenzan a ti, que tú lo convenzas a ellos. Porque donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, yo me muevo en medio de ellos. La gloria. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, quien portas la gloria y quien es la gloria. Porque Juan le dice: en el principio Él era. Y Juan dice, el Bautista: yo no soy el centro, Él es el centro. Yo le preparo el camino para que Él entre. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pedro estaba reconociendo que él era el único que podía librar, que portaba la gloria. Él no era Elías, porque Elías lo proclamaba a él. Él no era Abraham, porque Abraham estaba esperándolo a él. Él no era el profeta Malaquías, porque Malaquías profetizó sobre él, acerca de él. Él era la gloria misma, el esplendor, aquel quien usted y yo tenemos dentro. Por eso es que el mundo, cuando nos ve con este gozo, no nos entiende. Porque no han tenido la mente, el entendimiento todavía sigue entenebrecido, no se le ha quitado el velo. Pero en ese momento el Espíritu Santo permitió que a Pedro se le quitara el velo y él viera quién era este hombre. Para usted y para mí es muy fácil llamarle el Cristo, pero para aquellos que estaban allí como discípulos no era cosa fácil ver que Él era el Cristo. Israel esperaba un Jesús o un Mesías, para que usted me entienda mejor, revolucionario. Aquel que vendría con un ejército a someter a los romanos de la esclavitud. A someter a los romanos, para que liberara al pueblo de la esclavitud. Pero Él vino como un cordero. Nació en un humilde pesebre. Y dice la palabra de Dios: y sin atractivo, sin hermosura para que le deseemos. Y Pablo dice: haya pues ese sentir, ese nivel de humillación que hubo en Cristo Jesús, que en cual siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, humillándose, yendo a la muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló para que tú y yo tuviéramos vida en abundancia. Él decidió despojarse de sí mismo. Él se vació a sí mismo para que usted y yo tengamos vida en abundancia. Y al confesar esto, me encanta que Jesús, hablando con ellos, le dice que Él ha recibido esa revelación del Espíritu. Y ahí es que viene la palabra cuando dice: y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dicho sea de paso, no le estaba diciendo que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia,
Porque la iglesia no puede ser edificada bajo ningún hombre. Cuando usted se va al original de ese texto, el original lo que dice, que Jesús le dijo, y tú eres Petra, que tú eres piedra pequeña, una piedra parte del ángulo. Y sobre esta roca, esta palabra declarada de que Él era el Cristo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada no sobre el hombre, está edificada sobre el Cristo de la gloria. La iglesia no pertenece a ningún hombre, pertenece al Cristo de la gloria. Por eso nosotros no tomamos la gloria para nosotros, decimos no a nosotros, sino al Cordero inmolado en la cruz del Calvario. A Él sea toda la gloria, a Él sea el esplendor, a Él sea la adoración por los siglos de los siglos. Así que no le ponga alfombra roja a los hombres cuando estén caminando, porque ellos no merecen nada. Usted y yo lo que somos es simples pecadores perdonados. Por gracia, no por mérito. Por gracia. Porque su gracia nos alcanzó, su gracia nos rescató de un hoyo que usted y yo no podíamos salir. Éramos insuficientes ante Él, pero Él pagó el precio por nuestras maldades. Él pagó el precio por nuestras transgresiones. Nosotros le ofendimos, nosotros lo humillamos, mas Él nos dio amor eterno y nos bendijo con toda bendición de lo alto. Eso hace Cristo en nuestras vidas. Y Jesús sigue hablando entre los discípulos que solamente estaban en ese lugar, Cesarea de Filipo, los 12. Y de luego de Jesús tener esa conversación más adelante, nosotros vemos, si usted quiere ir conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16 y vamos a leer el verso 21. Mateo capítulo 16, verso 21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y yo quiero que usted vea conmigo quiénes Jesús dijo que Él necesitaba sufrir, por manos de quiénes. Número 1, por los ancianos. Número 2, por los principales sacerdotes. Y número 3, por los escribas. Y me parece tan extraño que dentro de esas personas Jesús no mencionara, aparte de las personas de los guardias romanos, que era quien había sometido a Israel. Él dijo: a mí me es necesario sufrir, pero los que me van a hacer sufrir a mí no son los de afuera, son los de adentro. Cuando Jesús dice: quienes transcriben, quienes yo le di el entendimiento para que transcribieran la ley, son los primeros que me van a adversar, los escribas. Los fariseos, que se supone que debían de ser los promotores de las leyes de Dios, eran los primeros que estaban acusando a Jesús. La guerra no viene de afuera, la guerra viene de adentro. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Él vino al propósito, pero los del propósito no les recibieron. Y Pablo dice: si el error de Israel provocó vida a los gentiles, ¿qué no será la gloria cuando Él sea convertido y transferido a la gloria de Dios? Si el pecado te laceró para volver a Cristo, imagínate la gloria de Dios en tu vida, lo que puede causar. Si el pecado te laceró y te hizo levantarte, imagínate la gloria de Dios cayendo sobre tu vida. ¿Qué no puede hacer Dios en tu vida? Por eso nosotros creemos en un Dios que a pesar de las caídas puede restaurar al hombre, que a pesar de los errores puede tomar los errores para bendecirte. Por eso Pablo entendió y dijo: todo lo que pasa en mi vida es conforme al propósito y opera para bien en mi vida. Aún en mis derrotas Dios opera para bien en mi vida. Aún en mis caídas Dios lo convierte para bien en mi vida. Aún en mis pérdidas serían ganancia para mí en Cristo. Por eso cuando usted se acerca a Dios debe de entender que no es en tus fuerzas, es en la fuerza de Él que vamos a lograr todo. Es sobre esa roca firme, el Cristo de la gloria, que su iglesia se va a sostener. No podemos nosotros poner la vista en ningún hombre.
sino que debemos de poner la vista en Dios. Los sacerdotes acusaron a Jesús. Los escribas y los fariseos llamaban. Y Isaías, hablando de esto, dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras culpas, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. El pueblo buscaba matar a Jesús, y Jesús le estaba dando vida abundante. ¿Cuántas veces Jesús quiere bendecirnos y nosotros con nuestras actitudes matamos a Cristo? Cuando le damos la espalda a Dios, estamos clamando que suelten a Barrabás y condenen a Cristo. Porque cuando no estimamos el sacrificio de la cruz y comenzamos nosotros a andar en nuestros propios deleites y nuestros propios deseos, le estamos diciendo a Cristo: yo no te quiero. Queremos llevarte a la cruz nuevamente. Queremos que tú te apartes de nosotros. ¿Por qué Jesús tenía que sufrir en manos de los suyos? Juan capítulo 5. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 5. Jesús había sanado a un paralítico. Un hombre que estaba allí postrado, enfermo. Y Jesús le dice: yo hoy te voy a sanar. Toma tu lecho, levántate y anda. Pero como era día de reposo, y los fariseos y saduceos, los grupos religiosos, los celotes, los esenios, querían cumplir la ley, querían que Jesús no sanara un día de reposo. Y Jesús, al sanarlo, ellos dijeron, dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. El sanar le provocó a Jesús que los sacerdotes quisieran matarle. Yo sé que aquí eso no pasa. Dígale que está a su lado: yo sé que no pasa. Pero hay algunos lugares por allá que cuando Dios está bendiciendo a una gente, los primeros que se levantan en su contra son los que están al lado de él. Wow, pero Dios le dio un ministerio a esta hermana, pero ella se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿Y quién es ella para que Dios la haya puesto por profeta en la iglesia? El pastor no sabe que ya lo que tiene 1 año que se convirtió a Cristo. ¿Y quién eres tú para determinar cuándo y quién Dios escoge? Si la Biblia me dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. La elección no es tuya, la elección no es mía, la elección es de Cristo. Cuando usted ve a un hermano prosperar, diga gloria a Dios porque él está prosperando. Dios lo está levantando. Yo me uno a su causa. Reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Esa es la encomienda de Cristo. Cuando usted ve a un miembro del cuerpo sufrir, no lo critique, una hacia él para que usted como espiritual, dice la Biblia, pueda levantarlo, sostenerlo y guiarlo. Pero los escribas, al ver que Jesús estaba sanando, al ver el poder de Dios evidenciado en él, querían matarlo. Le voy a hacer una pregunta para que usted no me la responda. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido piedra de tropiezo para aquel que Dios está usando? No vino como yo quería, no predica como a mí me gusta,
Dios lo usa, pero es que ese poloché no me gusta como Él se lo pone. Esa iglesia tiene un pastor demasiado lindo y una pastora demasiado elegante. No es por nosotros que lo estoy diciendo, ¿eh? Solo Dios tiene el poder de colocar a un ministro, una ministra de Dios en posiciones del Espíritu. Por lo tanto, nosotros no tenemos que juzgar, nosotros tenemos que aprender a valorar la gracia que Dios pone en la vida del hermano y sumarnos a la intercesión para que Dios lo siga usando. Tomaría yo que cada iglesia de este lugar estuviera lleno de personas porque están buscando del Señor. No me pertenece a mí, es a Él que pertenece todo. Por lo tanto, nosotros somos simples servidores de Él. Nabucodonosor dijo: yo soy el gran rey, mira qué imperio he levantado. Y Dios le dijo: no te preocupes, que te voy a poner a comer hierba con los animales. Jamás debemos tomar lo que nos está bendiciendo como que es un tropiezo para bendecirnos. Dios te ha dado vida, Dios te ha dado paz en abundancia a pesar de los problemas. Por lo tanto, Él es nuestra única fuente de bendición. Él es el Cristo de la gloria. Y los sacerdotes dijeron: vamos a quitarle la vida porque es que este hombre está subiendo más que nosotros. Y dijeron que él no podía sanar. Y a medida que la fama de Jesús seguía multiplicándose, ellos cada vez más le tenían más y más odio hacia él. Dentro de la respuesta de Jesús cuando le dijo a Pedro: Pedro, apártate de mí, Satanás. El Señor tenga misericordia de Pedro de ese momento. Porque verse en los zapatos de Satanás y que el mismo Jesús te lo diga no es fácil. Hoy Jesús no está presente y no habla audiblemente. Pero hoy hay muchos que se están dejando utilizar por el enemigo para obstaculizar propósitos. Y tú vas a seguir ahí. Tú no estás haciendo. Es más, el pastor ni se da cuenta cuando tú vas y no vas. Comienzan a decirte: ¿y ese es tu ministerio? ¿Tú crees? Yo no creo que tú des para eso. Y comienza el enemigo a susurrarte mediante otras personas para que el enemigo gane la guerra. Por eso la Biblia dice en Hebreo: puesto los ojos en Jesús. Es en Jesús, no es en el hombre, es en Jesús. Cuando nosotros ponemos la vista en Jesús, entonces nosotros convencemos al hombre. Preferimos agradar a Dios antes que a los hombres, porque agradando a Dios agradaremos a Dios y agradaremos a los hombres. Por lo tanto, no desvíe tu foco de Cristo. Yo te puedo fallar, pero Él no falla. Y con esto no estoy diciendo, como dicen muchos, yo lo que sirvo es a Dios, no al hombre. Pero es para desobedecer al hombre. No es así. La Biblia dice que Dios a uno constituyó apóstol, maestro, evangelista para la necesaria edificación de la iglesia. Nosotros tenemos una cabeza en la tierra, aunque nuestra principal cabeza es Cristo. Pero ¿cómo Cristo va a hablar? Dios habló por medio de Moisés al pueblo. Dios habló por medio de Abraham al pueblo. Dios levantó al profeta Samuel para darle el mensaje al pueblo. Por lo tanto, la palabra, dígale al que está a su lado, esa palabra de que yo sirvo a Dios no sirvo a Dios solamente, dígale, sirvo a Dios solamente, que no se tergiverse, dígale. No la lleve por otro lado, por favor. No la coja como excusa. Jesús, y ya voy concluyendo, al decirle a Pedro: apártate de mí, estaba diciéndole: es necesario que yo vaya a la cruz. Es necesario que yo vaya a la cruz. Y cuando nosotros leemos a Malaquías dice: porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen iniquidad serán estopa,
Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Los va a consumir. Escuchen lo que dice el verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis como becerros de la manada. Aquel Cristo que estaba allí con Pedro dijo: yo tengo que ir a la cruz para poder darle una vida, para que puedan cumplirse las palabras de Malaquías cuando dijo que ustedes van a saltar como becerros de la manada de alegría, que en mis alas yo voy a traer paz, voy a traer redención, yo voy a cumplir con la encomienda. Por lo tanto, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Esa es la respuesta que nosotros debemos decirle al enemigo cada vez que el enemigo se introduzca en nosotros. Apártate de mí porque me eres estorbo para cumplir el propósito. Y Jesús dice, Mateo 16, 15 al 17, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego dice el verso 14, ellos dijeron: Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos profetas. Pero al decir la declaración, Pedro estaba diciendo: aquel que nos va a redimir es aquel que es el Cristo de la gloria, y ese eres tú. En ti está puesta nuestra fe, en ti está puesta nuestras esperanzas.